Muy buenas tardes para todos. Un placer estar con ustedes. Yo soy Jaime Rincón, director de Transformación Digital e Inclusión Financiera en Aso Bancaria. Y un saludo muy especial para Edwin. Un evento espectacular. La verdad que no puede ser un evento de Edwin si no estamos todos muy animados. Entonces le voy a dar paso a nuestros panelistas y por favor recíbalos con un fuerte aplauso. En primer lugar tengo a Andrés Duque, presidente ejecutivo de Redan. Andrés, por favor, adelante. Me hago acá, Andrés, detrás del avenida. ¿Ah? ¿Cómo vas? bueno, además tengo a Felipe Acevedo, presidente de Credibanco. Felipe, adelante. Un aplauso, por favor. Isabel Martínez, presidente también de Go Payments. Isabel, la fanaticada por allá, bienvenida. Y Luis Santiago Gallego, miembro de la Junta Directiva de Visionamos. Luis, adelante, bienvenido, muchas gracias por participar en este panel. Bien. Hola, ¿cómo te va? Bueno, perfecto. Yo sé que es un cliché en estos paneles decir que tenemos un panel de lujo, pero yo sé que en esta oportunidad es una realidad. Este es un panel de lujo, sobre todo con los principales protagonistas de los medios de pago en Colombia, que son los nodos de Breve. Entonces, bienvenidos a todos. No quiero robarme el show que es de ellos, simplemente como quedamos en la preparación, vamos a dar unos pequeños datos que yo sé que van a ser muy importantes para la introducción de este panel. Bueno, Ana María ya nos chivió un poco porque ya mostró datos de Breve, pero creemos que todos estamos de acuerdo que el crecimiento de Breve es una cosa impresionante. 35 millones de usuarios, de 39 millones de adultos que hay en Colombia, el 90% de las personas en Colombia, de los adultos, ya tienen Breve. 107 millones de llaves registradas, casi 3 llaves por persona. 905 millones de operaciones realizadas, más de 236 entidades, de las cuales 192 son cooperativas, lo cual es un logro impresionante de conectividad que ahorita vamos a hablar de eso. Y yo quiero simplemente comparar con unos datos que hizo mi equipo respecto del crecimiento de unas plataformas que uno siempre compara a nivel internacional. Entonces, ¿cuánto le tardó a TikTok, que uno dice TikTok creció muchísimo, en llegar a los 100 millones de usuarios? 9 meses. Instagram, 2.5 años. Facebook, 4.5 años. Y esto es a nivel global. Breve, en 7 meses, ya tiene 100 millones de llaves. Entonces el éxito de Breve es impresionante y de eso es lo que vamos a estar hablando ahorita, de qué viene y cuáles son esos siguientes casos de uso, siguientes pasos para Breve. Y no quito más tiempo de este panel, le doy la bienvenida a Isabel Cristina y empezamos con Go Payments. Bueno, ¿por qué crear, Isabel, un nodo cuando ya hay 5 nodos adicionales? ¿Por qué entrar en este momento con la creación del nodo de Go Payments del Grupo Aval? Bueno, buenos días para todos. Qué alegría estar aquí con la energía de este auditorio, con este evento tan relevante en donde se discuten temas tan importantes. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una muy buena pregunta y la respuesta es porque somos una entidad del Grupo Aval y el Grupo Aval está siempre apostando por el desarrollo del país y con Breve entendimos que hay una oportunidad enorme de seguir aportando valor. La inclusión financiera va a ser un tema importantísimo a través de Breve y aquí estamos nosotros para seguir apoyándolo, pero sobre todo porque entendimos que hay una oportunidad de negocio enorme en el segmento empresarial. Vamos a desarrollar unos casos de uso para nuestro segmento, para los clientes de las entidades del Grupo Aval.
GoPayments es una entidad que tiene un potencial enorme. Para mí es un privilegio grandísimo poder estar al frente. Nosotros tenemos un doble rol. Somos una entidad administradora de pagos de bajo valor y también somos PSP, donde queremos hacer un enrutamiento inteligente por todos los rieles que ya existen, como bien dices. Entonces, con ese rol, nuestro poder de impactar es enorme. Justo ayer anunciamos que uno de nuestros clientes es Zulu. Ya estamos viendo transacciones pasar entre GoPayments y Zulu. Zulu es una fintech especializada en pagos internacionales para el segmento empresarial. Es una fintech que potencia pymes para que crezcan sus negocios a partir de transferencias cross-border. Entonces, esto es un ejemplo del valor que vamos a generar. Para mí fue una gran alegría anunciar ayer esta noticia de esta alianza entre GoPayments y Zulu. Bueno, una gran noticia la alianza GoPayments y Zulu. A mí me encanta tener a Andrés Duque en los paneles porque Andrés siempre le pone picante y eso los hace súper interesantes, y desde la preparación del panel sabíamos que Andrés iba a decir un par de cosas interesantes. Entonces, te quiero dar la palabra, Andrés, y es que con Breve estamos haciendo algo supremamente novedoso, y es que los nodos se están hablando entre ustedes, pero entiendo que todavía hay retos, que son retos que tenemos que solventar como ecosistema y cosas que todavía deben funcionar mejor. Cuéntanos qué retos ves. Gracias, Jaime, y a Edwin por la invitación, y a mis colegas acá presentes. Arranquemos por lo bueno y después terminamos con las oportunidades para mejorar. Muchos de ustedes me han oído hablar de los pagos inmediatos. Yo vengo echando esa lora, yo no sé, hace 4 o 5 años, y muchos me decían hace 5 años, 4 años, 3 años, eso todavía está en PowerPoint. Ahí nacimos nosotros con el QR interoperable, un QR privado dentro de la red Redeban, en donde varios bancos se sumaron, y empezó nuestro journey en cuentas. Redeban era de tarjetas y empezó nuestra apuesta en cuentas. Una apuesta privada, una apuesta de la red, que cuando entra Breve decimos, pues acá nosotros estamos preparados, ya tenemos un recorrido, pero definitivamente había que interoperar. Como para poner números, cuando entra Breve, después de 2, 3 años, por eso lo digo, 2, 3 años de trabajo, 30 millones de transacciones al mes. No eran despreciables, 30 millones es mucho, pero teníamos 30 millones de transacciones en el privado, en el nodo, en la red Redeban. Entra Breve en diciembre del año pasado, a diciembre del 2025, estábamos haciendo 100 millones. Estoy hablando 3X, de octubre a diciembre. Y hoy en mayo, pues esto no ha terminado mayo, él estaba preguntando al equipo cómo vamos a cerrar. Ana María Prieto del Banco de la República nos decía que estamos en 135 millones de transacciones mes. En Redeban vamos a cerrar con 175 millones de transacciones en el mes de mayo. Eso es una cifra histórica. Lo que yo estoy hablando es un 5X en el nodo desde que nació, y nació hace 7 meses. Entonces lo que estamos viendo es que realmente Breve funciona, realmente Breve está creciendo a pasos agigantados, pero lo más bonito de todo es que la productividad que estamos viendo todavía tiene mucho espacio para crecer. A mí no me cabe la menor duda, a mí me ha tocado ya escalar 2 veces la infraestructura. Nosotros esperábamos tener 100 millones de transacciones en diciembre, y era una meta, hubiera sido un hito, 100, y teníamos las máquinas para 100 millones en diciembre, estamos en 170 en mayo. A mí no me cabe la menor duda que en un par de años, y estoy hablando de P2P y de P2M, no me cabe la menor duda de que podemos, ahorita se lo decía Ana María y me decía, usted está loco, 1.000 millones mes. Esa es la meta que se tiene que poner Colombia, esa es la meta que nos tenemos que poner con los nodos, porque hoy lo que se ha hecho muy bien, no lo conoce ni la 1/4 parte de la población colombiana.
Hay muchas de las llaves que la gente todavía no entiende bien ni para qué es la llave, ni por qué se la entregaron. Tenemos temas de UX para mejorar, para que si yo siempre le paso a Felipe o a Isabel o a Santiago, pues que me salgan en mis contactos frecuentes para pasar rápido, porque tipear la llave es como engorroso. Pero si con eso estamos haciendo 175 millones de transacciones mes, pues es una locura lo que viene. Entonces yo sí vi alguna gráfica, tengo que comprobar la veracidad, hago el disclaimer, pero vi alguna gráfica en donde por cosechas, Breve está siendo más exitoso que Pix. En otras palabras, el tamaño relativo de Brasil, el tamaño relativo de Colombia, en los primeros 7 meses, Breve está mostrando un mejor desempeño que el desempeño que tuvo Pix, que es el benchmark mundial. O sea que 1.000 millones mes no es una locura. Ahora bien, vamos a lo malo. De los 175 millones que vamos a hacer en el mes de mayo, que es el doble de tarjetas, como para poner un ejemplo, 170 están dentro del nodo y 5 está con los otros nodos, ¿ok? En este momento ya estamos viendo con los otros nodos problemas de cómo vamos a resolver PQRs, desacuerdos operativos. No hay una estandarización de la gestión del fraude. Cada uno de los nodos está trabajando en lo suyo, en la gestión del fraude. Ya nos han ocurrido temas de fraude, ya nos han ocurrido temas de desconciliaciones, ya nos han ocurrido temas de PQRs por parte de los nodos, y lo que tenemos los nodos por dentro, digamos que está automatizado, pero la interoperabilidad entre los nodos para temas de batch todavía le falta mucho. Entonces, si hoy con 5 millones de transacciones mes, internodos, estamos como estamos, yo no me quiero imaginar que el 50%, porque para allá vamos, que el 50% o el 60% esté internodo, nos colapsamos absolutamente todos en este momento. Y ahí necesitamos una guía del regulador, porque nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo entre nosotros. Entonces, así como en la línea, los que somos tarjeteros sabemos de la línea y el batch, así como en la línea nos pusieron de acuerdo, nos dijeron cómo era la mensajería, nos dijeron cómo eran los ANS, nos dijeron cómo eran los tiempos, nos dijeron cómo era la seguridad, y todo eso está caminando muy bien. O sea, yo todos los días le conecto al doctor Santiago 2 o 3 cooperativas, ya llevo 200 cooperativas conectadas, ya hablamos diariamente con millones de transacciones con Credibanco, con GoPayments, lo propio con Servibanca y con los otros nodos. La línea funciona bien y es el gran avance que ha hecho el Banco de la República, ponernos todas las reglas claras para manejar la línea. Falta el batch. No quiero repetirlo, pero falta mucho en el batch. Donde la interoperabilidad explote, como está explotando en el intranodo, hoy colapsamos todos. Bueno, interesante. No sé si tengan alguna reacción a lo que dice Andrés, de esa interconexión internodo. Yo quiero complementar lo que dice Andrés y estoy muy alineado en ciertos temas. Es decir, como sistema de pagos inmediatos, tenemos que buscar una sofisticación mayor. Y yo creo que hay ejemplos a nivel mundial que nos han mostrado cosas y hay inclusive otros rieles que nos han mostrado cómo se han ido sofisticando y cómo nos pueden ayudar a setear estándares que nos van a servir para tener un ecosistema de pagos inmediatos mucho más robusto. Me explico. Las franquicias que llevan 60 años en el mercado tienen unos estándares supremamente altos donde le piden a los participantes, por ejemplo, unos niveles de autorización y aprobación. Eso es algo bien interesante que nosotros podríamos aplicar en nuestros nodos para que los participantes suban el nivel de autorización de acuerdo a tecnología, mejores prácticas, etcétera, y al final la experiencia de los pagos inmediatos sea mejor. Y así hay varios casos adicionales que podríamos mirar para robustecer esto. Andrés mencionó fraude, totalmente de acuerdo. ¿Qué sucede con la alta disponibilidad o la contingencia? ¿Cierto? De nada sirve que entre nosotros cada intranodo o internodo, ¿cierto?, tenga su contingencia. Necesitamos ver qué sucede con todo el ecosistema si uno de los nodos de nosotros se cae. Hay muchas cosas que creo que podemos ir robusteciendo para mejorar la experiencia, para profundizar la adopción de Breve en Colombia.
y para ser cada vez más exitosos y llegar a esa meta de 1.000 millones de transacciones. Pues no sé si seguimos en ese... Si quieres, si no, No, continuamos. Bueno, muy bien. Entremos ya. Porque estamos hablando de los retos, pero este panel se llama Breve 2.0 y eso quiere decir que vamos a ver este tema de manera prospectiva. Y en ese sentido, Felipe, te quiero preguntar qué sigue sobre todo para las empresas. Hemos visto P2P funciona relativamente bien, podemos mejorar, tiene algunos retos, pero con las empresas que también lo usan y que también quisiéramos llegar allá, sentimos que hay cosas que le falta. ¿Qué crees que es ese reto que tenemos con las empresas? Bueno, yo creo que en Colombia regulado tenemos dos flujos, ¿no? P2P, P2M. P2P, sabemos las cifras, P2M es algo que estamos todavía consolidando y particularmente en el caso de uso de QRs. Si miramos la evolución en Colombia, pues nos acordamos todos cuando esos comercios mostraban QRs, cuando empezamos las primeras etapas de Colombia como mercado de QRs, donde hasta el comercio le tomaba la foto al celular de la transacción para luego por la tarde poder hacer la conciliación. Claramente esos modelos no eran escalables, ¿no? Ahora estamos en otro momento porque hemos podido incorporar la data en la transacción para que en las fuentes de información, para que los comercios puedan realmente hacer una conciliación y al final del día entender qué transacciones hicieron con un medio de pago o con el otro o con Breve, si se reversaron o no, y eso le permite a los comercios hacer una conciliación. Ahora, no solamente los comercios pequeños, los comercios grandes también lo están haciendo. Hemos desarrollado, para poner un ejemplo bastante robusto, hemos desarrollado en Credibanco una solución que se llama el QR masivo, orientado hacia los grandes facturadores, a los grandes recaudadores o billers del país. Pensemos en una gran telco, pensemos en una compañía de servicios públicos. Tenemos un mecanismo en el cual una de estas compañías puede hacer una emisión gigantesca de QRs para hacer su recaudo, aprovechando las bondades y beneficios que tiene el riel de Breve, la inmediatez y los costos. Y con un valor agregado, una propuesta de valor que tiene el QR, trazabilidad, identificación, autenticación. Entonces, se permite de esta forma tener al final del día la gran conciliación que necesita un jugador muy grande. Entonces, si se dan cuenta, hemos pasado de comercios muy pequeños teniendo restricciones y dificultades para hacerlo, hasta ofrecer una propuesta de valor que nos lleva hasta el otro espectro, que son las soluciones de Breve para grandes recaudadores. Nuevamente, ¿esto qué requiere? Tal vez cosas que mencionamos ya. Necesita unas infraestructuras flexibles, escalables, nacidas y basadas en la nube para aguantar estos picos de transacciones. Necesita herramientas de antifraude para hacer control, necesita temas de contingencia y todo esto pues son cosas que venimos robusteciendo para traer todos estos servicios de Breve al mercado. Bueno, interesante, con los retos bien importantes, sobre todo como tú dices en la conciliación, pero yo quisiera pasar a Luis Santiago de Visionamos. Luis, hablábamos también de la preparación, el reto que es traer a estas cooperativas y el éxito que ha sido Visionamos y sobre todo a nivel regional. Traer cooperativas son 192, es el último dato que tengo acá, de pronto son más, que están en todos los rincones del país. Y quisiera que nos hablaras un poco de cómo ha sido ese reto con las cooperativas y su integración con Breve. Bueno, para nosotros realmente Breve, como lo dijimos desde el principio, cuando el Banco de la República nos llamó a todos los nodos a hablar de este tema, para nosotros fue absolutamente importante lo que sucedió y lo que está sucediendo y lo que va a suceder aún más, la interoperabilidad. Yo creo que ese ha sido el éxito rotundo
de Breve. La red nuestra, que nació hace 22 años, envisionamos con las cooperativas, hoy tenemos más de 200 cooperativas integradas en una sola plataforma, nació interoperada entre esas cooperativas, pero desconectada de los otros nodos. Y ahí no teníamos ninguna posibilidad. Breve cambió rotundamente esa situación para nuestras organizaciones. Y lo más importante es que el Banco de la República desde el principio entendió el esquema nuestro. No era posible que una cooperativa llegara al Banco de la República a la cuenta CUP. No es posible. Se tuvo que adecuar la estructura del Banco de la República para que a través de nuestro Banco Cooperativo COC Central pudiéramos vincular todas las 200 organizaciones que hoy tenemos. Y eso para nosotros fue un reto inmenso, porque tener la forma de conectar 200 cooperativas, unas muy grandes, incluso vigiladas por la superfinanciera, pero otras en los rincones más extremos del país, donde escasamente llega el internet, ya las tenemos conectadas, haciendo transacciones breves hoy, en tiempo real e interoperada, con Redebanco, Credibanco, con todas, sin ningún problema, sin ninguna dificultad. O sea que para nosotros ese fue un reto inmenso, lo logramos, pero coincido plenamente con todos los otros colegas. El tema de la interoperabilidad, especialmente en QR, comercios, es clave para nosotros, porque ahora tenemos que empezar a llegarle a los comercios en estas zonas, a llegarles con tecnologías completamente diferentes a las que manejamos anteriormente, y el QR va a ser especialmente el que nos va a ayudar en ese proceso. Y entendemos también que hay una experiencia de un Credibanco, de un Redeban, con los comercios en las grandes ciudades. En los municipios lejanos tengan la plena certeza que esa tarea la podemos hacer nosotros de la mano con los otros nodos, que eso es lo que nos interesa. La integración para que ese asociado o ahorrador de esas comunidades que nunca han tenido acceso realmente a la institución financiera y que estén bancarizados, como normalmente se dice que están bancarizados, nosotros no utilizamos ese término. Nosotros los tenemos es cooperativizados, con inclusión de verdad financiera, y no solamente la transacción, es llegarle con el crédito. Y esas personas nunca han tenido la oportunidad de crédito. La oportunidad que tienen es con el gota a gota. Y a esa es que le estamos trabajando, y hoy estamos muy satisfechos con los resultados que estamos obteniendo. Yo Jaime, voy a echar una infidencia de algo que he hablado con Santiago y con el equipo de Visionamos, y es que de las cosas que más alegría nos dan en la red, de nuevo, 175 millones de transacciones es mucho. Visionamos 1 millón, me está pasando al mes, 1 millón. Entonces suena chiquito, 1 millón de 175. Pero 80 cooperativas diariamente nos pasan plata, principalmente a los monederos de los bancos, a Nequi, a Daviplata, a Dale. Esos son como, entonces las cooperativas están en 80 diarias, están pasando plata del nodo Visionamos al nodo Redeban. Y mensualmente hay 150 activas, o sea, de las 200 que ya conectó Santiago, que están en toda Colombia, que están en la Colombia rural, en la Colombia profunda, 150 ya tienen transacciones, por lo menos hacen una transacción al mes, y 80 hacen transacciones diarias. De nuevo, 1 millón al mes, pero lo que yo le decía es, uno de los encargados de llegar a la meta de los 1.000 millones, que yo la quiero dejar aquí estampada en un par de años, todavía no me diga para cuándo, pero en un par de años 1.000 millones al mes, son las cooperativas. Es que si hoy ya están conectadas, hoy ya tienen 200, de las cuales 150 están activas por lo menos con una transacción al mes, ya miraron que pueden pasar la plata a los grandes monederos colombianos, subirlo de ahí a 30x, a 50x, es cuestión de adopción y eso va a pasar. Entonces, yo sí quiero felicitar a Visionamos porque la labor que han hecho ahí es espectacular. Gracias, impresionante. ¿Aló? Impresionante la labor, de verdad. Un aplauso. Bravo. Gracias. Sobre todo haciendo país e inclusión financiera y los datos que esto puede generar
para de verdad poder llegar con crédito a estas cooperativas y a los miembros de las cooperativas, a mí me parece que es impresionante. Es muy merecido el aplauso. Pero quisiera pasar ahora con Isabel de nuevo, y hablando un poco de esa capilaridad que tiene el Grupo Aval y el ecosistema tan fuerte. Yo creo que pocos grupos empresariales tienen un ecosistema como lo tiene el Grupo Aval, presencia en hoteles, presencia en infraestructura, presencia en todos los ámbitos de la economía colombiana. ¿Cómo aprovechamos esa capilaridad que tiene el Grupo Aval con GoPayment y a través de Breve? ¿Cómo se relaciona todo eso? Bueno, pienso que al sumar las capacidades de GoPayments con las capacidades del Grupo Aval, pues el impacto es enorme, ¿no? Como decías, hoy por ejemplo, en el país hay 7 millones de hogares que pagan la factura a las 3 gaseras de Promigas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? A través de las capacidades de GoPayments, vamos a habilitar un QR interoperable, por supuesto, inteligente, con conciliación automática, en donde vamos a hacer más fácil la vida de esos 7 millones de hogares que pagan la factura y sobre todo generando impactos enormes en la operación de las 3 gaseras. Pero también tenemos 15 millones de personas afiliadas a Porvenir, que es nuestro fondo de pensiones. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Vamos a habilitar el pago que le hace Porvenir a sus afiliados de las cesantías y también el recaudo de las pensiones voluntarias. Entonces es un caso muy hermoso en donde vamos a generar mucho valor en los fondos de pensiones. Pero también tenemos a Aval Fiduciaria, que es la fiduciaria líder del país, 240.000 clientes. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a transformar los pagos de los FIC, por ejemplo. Y como decías, el grupo también tiene en el sector hotelero, tenemos a Hoteles Estelar. ¿Qué caso de uso estamos desarrollando con ellos? Pues vamos a hacer diferente los pagos de los millones de visitantes que tenemos en los hoteles del grupo, haciendo más fáciles los pagos a estas personas. Pero no quiero dejar el mensaje ahí, quiero sumar algo y es: GoPayment no solamente sirve a las entidades del Grupo Aval, estamos también apostando a trabajar en un segmento muy importante y es con las fintech. Como el ejemplo que les dije hace un momento, ¿cierto? En donde Zulu va a ser un cliente nuestro, también tenemos una propuesta de valor muy interesante para habilitar pagos inmediatos a las fintech que hoy lo necesitan. Entonces, creo que es la potencia del Grupo Aval, como los ejemplos que di ahora, sumado a una propuesta de valor para trabajar de la mano con las fintech. Muy impresionante. Todos hablando de cómo podemos hacer país, ¿no? De cómo podemos ayudar a que las empresas reciban sus pagos más fáciles, cómo podemos llegar a personas que están en sitios apartados de Colombia, cómo podemos ayudar a las empresas, cómo podemos hacer más eficiente el sistema. Andrés, ya hablamos de un poco de los retos de este tema Internodos y ahora te quiero preguntar de un concepto que yo creo que ustedes lo han acuñado y es este tema de innovar en el acceso y cómo innovar en el acceso va a permitir nuevos casos de uso. Cuéntanos de eso. Gracias, Jaime. Pues a ver, así como les conté los retos, los éxitos en la línea, los grandes logros en la línea, los retos que tenemos en el batch, también siento que para ese gran número de 1.000 millones al mes cuando lleguemos, necesitamos tener un acceso futurístico. ¿A qué me refiero? Es que, perdón por la palabra, no es futurístico, es tener un acceso homogéneo en todos los rieles.
que es distinto. ¿A qué me refiero? Que no puede ser que la experiencia de usuario en breve sea peor que en tarjetas. No puede ser, y eso está pasando. Usted ve las tarjetas, claro, las tarjetas nos llevan una delantera en la UX tremendísima. No hay nada más bonito ni placentero que pagar en un datáfono de Credibanco, de Redeban, con un NFC de alguno de los bancos colombianos, pip, pip, pasó. Y todo funciona. Eso no lo tenemos en breve todavía. Y ahí estoy hablando nada más de cómo, de QR versus NFC. En el momento en que lleguemos, en que en venta presente, en venta no presente, en plataformas digitales, en transporte masivo, la experiencia de usuario de Breve, que es de nosotros, by the way, Breve es un producto nacional, es de las entidades financieras y las fintech colombianas para las entidades financieras y las fintech colombianas. En el momento en que llegue a tener la misma UX que tenemos en los rieles maduros, ahí es donde vamos a llegar a los 1.000 millones mes. Pago sin contacto con Breve, por ejemplo, en transporte masivo. Tal cual. Bueno, De hecho, ya en varios de los laboratorios de los nodos ya se está desarrollando. espectacular. Felipe, yo creo que los dos temas que más se están hablando hoy como en innovación en Colombia son Breve, por un lado, y por el otro, el Open Banking, que acaba de salir el decreto hace nada. ¿Cómo crees que se puede relacionar estos dos conceptos? ¿El Open y Breve si tiene algo que ver? ¿Si están relacionados? Por supuesto que sí, pero solo para contarles a todos, ya en transporte masivo en Cali se puede recargar la billetera para el mío con el medio de pago de Breve. Entonces, para que sepan que vamos en ese camino desarrollando esos casos de uso. Volviendo a la pregunta, Open Banking. Colombia ya se montó en esta ruta. Tenemos decreto 0368. Nos define la obligatoriedad, quiénes tienen que participar, nos define cuál es la data que se va a comunicar, nos define cómo se va, modelo de cobro, nos define cronogramas y nos define también cómo podemos hacer los no vigilados para participar, entre otras cosas. Pues, y el camino o el brazo o la segunda pata para Open Finance es un canal de pagos inmediatos y eso es Breve, ¿cierto? El caso principal de Open Finance es probablemente otorgamiento de créditos, el segundo puede ser iniciación de pagos. Iniciación de pagos se hace con un canal como sistema de pagos inmediatos, como el que tenemos en Colombia, Breve. Y lo interesante de esto es, ya el Banco de la República nos creó un ecosistema en el cual nos permitió desarrollar el modelo de los no vigilados para participar en Breve. Y estos mismos son los jugadores que van a poder desarrollar nuevos casos de uso para aprovechar las conexiones que ya tienen con los nodos para poder habilitar estos nuevos casos de uso. Imaginémonos, por ejemplo, un botón de pagos que habilite la función de pago de Pay by Bank, ¿no? Pago por banco, donde ya la persona escogió otorgar su autorización para que alguien le pueda hacer una transacción y hacer un pago invisible sin que él tenga que tener todo el esfuerzo que llenar una cantidad de información y que sea un pago automático. Entonces, si me preguntas a mí, yo creo que no hay una herramienta más natural, mejor diseñada para acelerar la adopción de Open Finance en Colombia que un sistema de pagos inmediatos. Y en Colombia ya tenemos uno, vamos con el otro. Así que esto nos va a permitir crear nuevos servicios, nos va a ayudar a perseguir la inclusión financiera, nos va a poder ayudar a llegar a esta Colombia profunda, va a traer casos de uso para todos nuestros nodos, para las cooperativas. De verdad que es algo que a nosotros nos tiene muy emocionados y vemos grandes oportunidades ahí y le estamos apostando muy duro, ¿no? Bueno, una gran promesa en el mundo de pagos, ¿no? ¿Cómo unimos todas estas tecnologías para hacerle más fácil la vida a la gente y para incluir también a esas personas que no
seguramente no tienen al alcance la tecnología para hacerles también que lleguemos allá. Y eso me lleva de nuevo a Luis Santiago. Luis Santiago, ¿cuál es ese mensaje de política pública que de pronto le quieres dejar al Banco de la República, a la ORF, a la Superintendencia, que seguramente están acá para que le hagamos la vida más fácil a las cooperativas en esa integración con Breve? Claro, para nosotros, y como lo indiqué ahorita, ha sido un reto muy grande las sentadas que hemos tenido con la unidad de regulación financiera, porque ahí tenemos una complicación grande. Las cooperativas nuestras en su mayoría son vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria. Es una superintendencia especializada para cooperativas de ahorro y crédito. Por supuesto, no tiene los mismos estándares de la superfinanciera y eso nos dificulta porque nosotros como sistema de pagos sí somos vigilados superfinanciera, el banco nuestro es vigilado superfinanciera, entonces tenemos que cumplir con los estándares de la industria, pero hacerlo flexible con las organizaciones cooperativas. Eso lo logramos con la unidad de regulación financiera. Toda la normatividad se ha hecho de la mano con la CES, con la superintendencia y con el Banco de la República. Hoy coincido tanto con Andrés como con Felipe, es que el riel ya está, o sea, lo difícil ya lo hicimos, ya la conexión existe por pago inmediato. Lo que tenemos que ahora sentarnos obviamente con el gobierno, URF, Banrepública, Superfinanciera, cómo habilitamos otros canales para que efectivamente sobre ese riel empecemos ahora sí a llegar de una manera mucho más directa a esas poblaciones que, reitero, son unas poblaciones que no han tenido acceso a estas tecnologías nunca. Y hoy ya las tienen a través de nuestro nodo en asocio, como lo decía ahorita, con Redeban, con Andrés hemos venido trabajando unos esquemas muy interesantes porque aquí ya existe una experiencia. Por estos dos nodos especialmente tienen una experiencia muy grande en los pagos. Aquí en las grandes ciudades conocen bastante del tema de las adquirencias y eso es lo que tenemos que empezar a juntar esas dos puntas. Allá que nunca ha existido, acá que ya se tiene esa experiencia, cómo hacemos la conectividad. Y yo creo que en ese aspecto, tanto la ORF, Banrepública como Superfinanciera, de verdad que han hecho un trabajo muy especial con nosotros, nos han escuchado las recomendaciones y todo ha salido hasta ahora súper bien. Bueno, muy bien. Ya casi se nos acaba el tiempo, tenemos 12 minutos, 13 minutos, y a mí me gusta siempre, pues como dejar un mensaje en el público alrededor de cómo se ve ese futuro. Cerrar el panel con algo que le quede a las personas de este encuentro, y quisiera empezar de allá para acá con Luis, hablando precisamente en un año. ¿Qué te imaginas que nos va a ser exitosos en Breve? Ahora, casualmente, con un amigo de Neurona, con Manuel, estábamos sentados y le hice ese comentario y coincido con Andrés. Yo estoy seguro que en menos de 3, 4 años, todos, absolutamente todos en nuestro país, vamos a transar por Breve con las diferentes modalidades. Todos. Ese va a ser el único canal que vamos a tener todos los colombianos. Y estoy seguro que vamos a llegar a esos 1.000 millones sin ninguna dificultad. Y nosotros vamos a aportar en las zonas donde no están bancarizadas las personas. Allá vamos a estar nosotros. Isabel, ¿cuál es ese hito que tú te imaginas en el próximo año de Breve 2.0? Bueno, para mí el gran impacto que sigue es tocar al sector empresarial, ¿cierto? Y vamos a ver los impactos de manera diferente. Uno, a los usuarios, ¿cierto? Como ya aquí han hablado, ejemplo, los millones de personas que usan los sistemas masivos de transporte, ¿cómo les va a cambiar la experiencia, ¿cierto? Segundo, en el manejo de la liquidez de las empresas. Los pagos inmediatos definitivamente van a cambiar el manejo de la liquidez de las pymes, por ejemplo. Y una cosa muy importante son los impactos en eficiencia, ¿cierto? Las empresas que hacen recaudos ahora van a poder dejar de tener unas capacidades enormes que tienen haciendo conciliaciones
porque esto lo que hace es habilitar una conciliación automática en tiempo real. Entonces, la eficiencia operativa que se va a ver en las compañías es enorme. Entonces, son 3 aspectos que considero que son importantísimos, que van a generar el impacto en la segunda ola de Breve cuando desarrollemos casos en el B2B. Felipe, ¿cuál es ese granito? Pues yo creo que en 12 meses como ecosistema tenemos que resolver ciertos temas o retos de indisponibilidades que hemos tenido de Breve como ecosistema. Creo que tenemos que resolver unos temas operativos donde la conciliación, cuando tenemos reversos o contracargos o ese tipo de situaciones, tenemos que ser más ágiles y resolverlas en el mismo día. Tenemos que colaborarnos entre los nodos para atacar juntos el tema de fraude. Pero si me preguntan a mí, lo que realmente me gustaría ver es, yo creo que hay una tendencia en la industria de medios de pagos de las cuales nosotros como nodos y como Riel no nos escapamos. Y esa es la orquestación. Hoy en día la orquestación está bajando a todo en los medios de pago. La tradicional que veíamos siempre son las grandes pasarelas que orquestan a los procesadores de acuerdo a sus niveles de aprobación, sus funcionalidades y sus costos, etc. Eso mismo está pasando al end-to-end del ciclo de pagos y nos va a llegar a Breve, nos va a llegar a los nodos. En un año, los participantes, los principales, los indirectos, van a empezar a decir, bueno, ¿cuáles son los nodos que me dan la mejor propuesta de valor? Desde el punto de vista de costo, desde el punto de vista de casos de uso, desde el punto de vista de disponibilidad. Y yo creo que vamos a sentir eso en el mercado colombiano. Lo cual me gusta, porque nos hace competir por propuesta de valor, por mejorar y sofisticar el ecosistema colombiano. Excelente. Bueno, y Andrés, tienes el honor de cerrar el panel con ese gran hito que te imaginas en el próximo año. Pues, a ver, yo creo que hay 3 elementos que necesitamos para sacarla del estadio. El reducir las fricciones operativas, llámelas como los quiera llamar, entre interoperables, en transacciones interoperables. El fomentar la inclusión y el volver exponencial los diferentes casos de usos. Nosotros podremos llegar a un sueño que creo que todos tenemos acá, y es tener una Colombia en tiempo real. O sea, el sueño tiene que ser una Colombia en tiempo real. ¿Qué es una Colombia en tiempo real? Que cuando le paguen por el datáfono, la plata le llegue en tiempo real al comercio. Que cuando se pase la plata a la persona, se pase en tiempo real. Que cuando se hagan las conciliaciones de los diferentes rieles o medios de pago al comercio, él tenga la conciliación y la información en tiempo real. Que las plataformas tecnológicas y las fintechs tengan acceso a la información y la puedan distribuir y monetizar en tiempo real. Entonces yo creo que el gran sueño de nosotros es tener en el corto plazo, yo esto lo veo en meses, realmente tener una Colombia en tiempo real. Yo creo que todo se resume en hacerle fácil la vida a la gente y a todo el mundo. No importa dónde esté en Colombia, no importa si tiene un celular u otro, cómo le hacemos fácil la vida a las personas a través de un sistema como estos. Y yo sí quiero reconocer a los grandes impulsores de este tema que son ustedes, los que le han metido el pecho, los que han hecho que esta industria y este gran sueño de tener los pagos inmediatos pues sea una realidad para todos. Entonces yo invito al público a darles un gran abrazo a nuestros panelistas y un fuerte aplauso, por favor. Muy bien, y muchísimas gracias, creo que ha sido un gran panel y hemos discutido temas súper interesantes. Mil gracias a todos y a Edwin por esta invitación.